Muy buenas noches a los amigos del Coven Internacional Ecléctico. Esta noche nos acompaña de nuevo nuestra amiga Gloria Nisrin. Muy buenas noches, Gloria. Buenas noches. Hacía ya unos mesecitos que no charlábamos contigo y la verdad es que tú Sí. trajiste al Coven un tema que la verdad es que toca... ¿Puedes mutear el micro mientras que no habla? Porque se hace un poco de eco. Que lo que te venía diciendo de que trajiste es un tema al Coven que toca sin querer queriendo, ¿no? O queriendo, toca la fibra del sentimiento, ¿no? Y cómo sin saberlo, digamos, cómo es posible que una mitología tan antigua, sin que nos demos cuenta, esté tan en el presente, ¿no? Y nos referimos a que tú nos has traído el tema de la mitología sumeria, que es un tema que te gusta estudiarlo, ¿no? Te cedo la palabra y aprovecho también para mandarle un saludo a los demás compañeros presentes. Bueno, Manuel, es que a mí la primera vez que empecé a leer sobre la mitología sumeria, lo que más me chocó, por ejemplo, aquí hoy vamos a hablar del diluvio universal, pues aparecen partes que son casi idénticas como aparece en el Génesis. Y claro, a mí lo que más me llamó la atención de la mitología que se parecía mucho se parecía a la Biblia. Y claro, y eso me hizo preguntarme e investigar un poquito más. Pues resulta de que vemos que la mitología sumeria, a ver, un concepto que está bastante claro. La mitología sumeria se parece muchísimo a la mitología bíblica y por lo tanto a la mitología hebrea, a la mitología cristiana, por supuesto, y con el Islam. Tendría cierto roce, cierto parecido también. También sería capaz de tocar esa fibra o también podría demostrar de que por consecuencia también es sustento de las tres culturas. Sí, sí, de hecho un experto dijo hace tiempo que como los hebreos, sin ánimos de ofender a nadie, esto lo digo yo solo como datos, pues como que los hebreos, como eran nómadas y estaban por la parte de Sumer, pues los hebreos, cuando los acadios, que eran los que convirtieron al dios Marduk, empezaron el monoteísmo, pues ellos escogieron ese tipo de adoración e hicieron su propio, su propia religión. Y claro, de la religión judía salió la cristiana. Bueno, porque Jesucristo era judío y él no inventó ninguna religión. Los que la inventaron fueron sus... También el Islam bebe de eso y Gloria, tienes... Gloria, sí. tienes buena conexión de wifi porque te escucho perfectamente, pero algunas palabras sí se me han salteado, no siempre, pero algunas. Asegurémonos de que estamos con una buena conexión de wifi.
Y por seguir hablando del tema, vemos de que verdaderamente la zona cultural de los sumerios, que llegó a tener un imperio bastante grande, pues vemos que es la misma zona geográfica de la que luego vienen el origen de las religiones que hemos comentado, ¿no? Pero que Sí, Sumeria sí, fue una civilización muchísimo anterior. Pero sí también es conocido un claro. episodio en que cuenta la Biblia de que los hebreos fueron esclavos en Babilonia, ¿no? Y fuertes estudiosos dicen que ese fue como el momento en donde el hebreo comenzó a escribirse, ¿no? Creo que también sería un momento crucial, tal vez, ¿no? Ah, espérate, es que estoy buscando la conexión. A ver si puedo por otra parte. A ver, aquí está Telegram. Ay, ay, datos. Disculpa. Ay, No, no, no hay que ay, preocuparse. Lo que sí era cierto, ¿no? Mm, los estudiosos más sinceros te dan a entender como que los mitos hebreos en el fondo no son tan antiguos en la cronología, ¿no? Y de que puede que sean el origen ese del Génesis que nosotros leemos, proveniente del Talmud hebreo, que pueden que sea de la época de Nabucodonosor. Nabucodonosor, Ahí va, por que ejemplo. fueron tiempos donde las tribus hebreas, sus élites, fueron esclavas en Babilonia debido a que la zona de Judea, la zona de la Palestina, como que fue totalmente anexionada al imperio babilónico, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, claro, y de ahí sacaron su religión. O sea, la palabra Elohim quiere decir dioses. Es bastante parecida a Ilehu, que es una palabra árabe que también quiere decir dioses, no Dios. Y, por ejemplo, los musulmanes dicen Allah, que quiere decir Dios. Ilahu es un plural. O sea, si algunas veces, por lo que he escuchado yo no he leído el Corán, dicen Ilahu, o sea, dioses. Dioses hicieron esto, dioses hicieron lo otro. Y claro, si es monoteísmo, ¿por qué dices dioses? Y si dices que solo hay un Dios, ¿por qué dices dioses? Y claro, y eso te choca. Bueno, al menos a mí me chocaba y me chocaba. Digo, si en esto y en la otra religión dicen dioses, ¿por qué dicen dioses si dicen que no hay más que un Dios? Y claro, y hoy vamos a hablar sobre el diluvio universal que empieza Gilgamesh preguntando Pero a este, un sí, momentito, Gloria, porque es que yo hay veces como que me repito dos veces las cosas, sí, sí, o más de dos, para que me queden las cosas claras, ¿no? ujú, Entonces, vemos que muchas veces, bueno, los hebreos fueron esclavos en Babilonia y sí, los historiadores más sinceros ven que verdaderamente, que hasta que no pasaron por la esclavitud de Babilonia, verdaderamente no empiezan a escribir su Talmud, sí, por ser sí, que verdaderamente. Porque te claro, dicen, la leyenda te dice que los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés y que eso te lo dice la leyenda. Pero verdaderamente los más sinceros te dicen que Moisés, en los tiempos de Ramsés, no fue quien escribió eso, incluso te ponen en duda si no es un código secreto ese personaje histórico. Si de ujú, verdad es fidedigna la historia tal como se cuenta o si es un mito. Eso los estudiosos propios te lo llegan a decir de tal manera. Te dicen, damos por bueno de que la mitología diga que los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés,
Pero sin embargo, esto es un mito, ¿no? Verdaderamente se ve que en los tiempos de la esclavitud en Babilonia fueron cuando los hebreos, como tribus adhesionadas al enorme imperio babilónico, pues tuvieron acceso a esa cultura Claro, de escribir su código sagrado y empezar a hacer sus leyes, claro, porque era lo que estaban bueno, aprendiendo esas tribus. las leyes de los hebreos vamos, un calco de las sumerias, porque, vamos, cuando bueno, descendientes de los sumerios, los acadios, con los acadios ya empezaban el monoteísmo, porque creían que el único dios era Marduk, o sea, el único gran dios y todo eso. Pues los hebreos, según un experto ahora no me acuerdo del nombre, dijo que como no les gustaba adorar a tantos dioses, pues ellos escogieron adorar a Marduk. Ellos en realidad adoraban a Marduk. O sea, eso les gustó Perdóname que te diga, perdóname que, a ver, veo aquí ciertas curiosidades, ¿no? Ujú. Eh, creo, a ver, siempre el moderador, me conocéis y sabéis que muchas veces me pongo la postura más difícil, ¿no? Creo Ujú. que los hebreos no imitaron tampoco por ser tan copiones, sino que inevitablemente mm, el soñar con una Judea independiente fue un Sí, sueño durante mucho tiempo, porque siempre estuvo pintada dentro de los imperios o asirio, o acadio, o incluso egipcio. Entonces, por así decirlo, incluso por muy mal que si quisiesen llevar los babilonios con los egipcios, pues considerar de que todos formaban parte de las que etnográficamente se han llamado como culturas semíticas. Entonces, el que sus lenguas o sus alfabetos se parezcan no es tan querer copiar, sino como que todo viene de una misma familia, ¿no? Incluso la letra Aleph, compartida en el sí, alfabeto hebreo y en el alfabeto árabe, tiene un enorme parecido con el alfa de los griegos. Y no creo que uno venga ni del otro, porque todos son estudios, todos estaban ahí a la orden del día. Lo, de que ni siquiera creo que copiaran el Elohim de la otra vocablo, sino que son lenguas primas, ¿no? Pero lo que sí estoy viendo claro es que llegaron un momento en que empezaron a copietear la jugada, que empezaron a ser los acadios, como tú me has dicho, porque tú dices que los acadios empezaron a sí, ser una vuelta de tuerca, que empezaron a pasar de las 3.600 deidades sí, conocidas en el antiguo mundo sumerio, empezaron a forzar la situación, incluso desplazando a la diosa Istar, empezaron a buscar el monoteísmo, ¿no? Y adoraron a Marduk. sí. Yo te podría hacer una pregunta. ¿Marduk es la evolución de Enki? Marduk era el hijo de Enki, porque Enki era el dios de las aguas y, y Marduk era su hijo. No es la evolución, sino es su hijo. Lo que yo quiero decir de que copiaron la jugada es que lo que quiero decir es de que es verdad de que en el Talmud hebreo te dicen completamente, las frases siempre son los Elohim, que es una palabra plural, y además es femenino y masculino al mismo tiempo. Dicen dioses y dicen ahí muchas cosas, no dicen todo el parteón ahí al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Y dicen los dioses crearon esto y que con el tiempo, el pasar del tiempo, a base de traducir, a traducir y a traducir, pues como que se fue tapando un poco el que el significado original siempre fue dioses, 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 hasta que fue apareciendo al traducir al castellano ese Génesis. Nunca jamás aparece la palabra Dios, aparece la palabra Dios.
pero es verdad de que Sí, en sí, origen aparece la palabra dioses. Entonces yo veo que puede que hubiera ahí un poco un corta y pega de una solución que han hecho algunos imperios, ¿no? sí, sí, Que es claro, como, para el monoteísmo, claro, porque no les convenía. Por ejemplo, claro, Elohim ahora creo que se traduce al castellano como Dios mío o Elihi, de Dios acuerdo, mío. lo que quiere decir es de que estos señores cada vez que traducen la Biblia, cada vez que encuentran la palabra Elohim, que significa Sí, dioses, pues ellos han decidido, para no tener problemas, poner Dios mío. claro, claro, y así, claro, manipular a la gente y amoldar a la gente a lo que ellos querían. Porque al cambiar el concepto de dioses por ese monoteísmo, como que apartan la idea de que unos seres superiores llegaran y tomaran el planeta Tierra, ¿no? Claro, les decían a la gente que había solo un Dios omnipotente, omnisciente y vamos, solo había uno, todopoderoso que había creado eso. Sin embargo, en la cultura sumeria, cada dios tiene una función, son como, digamos, trabajadores, que si Sí, uno como los santos de es hoy de día. los estanques, es claro, tiene su función, cada uno tiene su función. Oye, Gloria, Sí, sabemos por tus entrevistas anteriores y por tu participación en el COVEN que tú eres ceutí sí, y comentaste que tenías orígenes rifeños. sí, sí. Yo no lo sé cómo tomarlo, pero me hace pensar de que o padre o madre es rifeño y que o el otro es español o algo así. Así pudiera ser la Ah, posibilidad. mis abuelos maternos eran rifeños. De acuerdo. Bueno, Eso, amazigh, la palabra correcta es amazigh. Son aborígenes de lo que ahora se llama Marruecos. de acuerdo. Ese tipo de orígenes o la propia ciudad de Ceuta da una perspectiva mm, neutral y objetiva, da una visión peculiar a la hora de estudiar las religiones. Yo al menos por mi parte, porque lo que verdaderamente eh, por parte de mis abuelos maternos, ellos no Voy a volver a adoraban hacer la ningún pregunta. dios. Te voy a volver a hacer la Sí, pregunta si no te importa. Te voy a hacer la volver a pregunta. vale. El ver que en tu propia ciudad de que hay gente que celebra a los Reyes Magos y que hay gente que celebra el Ramadán y que todo el mundo tiene su derecho y que unos los ven de una manera, otros lo ven de la otra, te puede crear a ti una tercera visión más No, allá. a mí la verdad que lo veo, cada uno es libre de creer en lo que le dé la gana. Fíjate, esas son en esto, ahora Ceuta hay cuatro culturas. La cristiana, la hebrea, la musulmana y la hindú. Pero los que son verdaderos rifeños también seguían con sus, digamos, rituales, como lo que he vivido yo en casa de mi abuela materna, y seguían con sus creencias, que los amazigh, lo que creían era que en sus muertos, o sea, para mí mis padres tienen que ser sagrados. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que me dieron la vida. Y es a eso, por ejemplo, aquí en Ceuta donde está el cementerio musulmán, hay un altar con un hombre enterrado. Ahora lo han islamizado, dicen que es musulmán. Y mentira, porque yo he ido a ese sitio
y el tipo de enterramiento es amazigh, porque los amazigh tienen una forma de enterrar a sus muertos y para rendirles culto. Pero ahora, claro, aquí ellos dicen no, eso es musulmán. Y bueno, a ver quién se lo quita de la boca. Como se creen que todo el mundo es burro. ¿Tú crees que Pues el politeísmo se da porque la gente no reconozca una unidad primitiva de la fuente o porque los imperios ocupan una tribu y ocupan otra y luego ocupan otra? Luego se encuentran con un problema cultural que tienen que solucionar con ingeniería social. claro, bueno, eso depende de los imperios, depende. Si para esto, para ganarse al pueblo, les dejan sus creencias, o también puede ser como hicieron los españoles en América, pues obligarles a que practiquen otra religión. Eso depende de los políticos y militares, claro. Por ejemplo, los romanos cuando colonizaban eh, otras tierras, pues les dejaban sus creencias. ¿Por qué? Perdón, Porque, perdón, perdón, Gloria, perdón. ajá, Tienes razón. Pero fíjate tú la pregunta cómo era. ujú, Como dejaban sus creencias, iba apareciendo el politeísmo, porque iban ocupando tribu claro, a tribu. Pero claro, con el tiempo solucionaban un problema con ingeniería social. O sea, el propio Imperio Romano que fue el que hizo el concilio de Nicea. mm, Y te sí, pongo un ejemplo, en el Imperio Alejandrino, en la zona de Egipto, una vez que Egipto fue helenizada, fue el faraón Ptolomeo quien reunió a los sacerdotes de Osiris y a los sacerdotes de Apis y crearon el culto a Serapis y prohibieron los cultos anteriores. Y el emperador Ptolomeo lo único que hizo fue traer a los dos grandes grupos de religión que había en esos momentos en Alejandría y en toda esa zona, los sentó y dijo, de aquí no salí hasta que no saqué una única religión. Y esas cosas fueron las cosas que aprendió luego Constantino. O sea, Constantino lo que hizo fue hacer el truco que hizo Ptolomeo con el culto de Serapi hasta tal punto de necesitar la ayuda de los sacerdotes de Serapi. Bueno, esto me estoy desviando del tema, me estoy desviando del tema. Pero sí que hoy estábamos hablando un poco de esos orígenes y esas culturas, ¿no? Y lo que hemos visto de que con respecto a la cultura sumeria es que sí, es muy antigua, que tiene el respeto de que tiene cierta antigüedad, entonces su literatura, que es bastante gruesa para lo antigua que es, pues vemos de que tiene fuentes de muchas de las leyendas de los subconscientes todo, de los cuentos que forman nuestra cultura, ¿no? sí. Y esto, lo de del politeísmo, lo que comentabas, por ejemplo, los esclavos que trajeron de África y estaban en Cuba y llevaron lo que es el vudú a Cuba y otras partes. Por ejemplo, ellos creen en muchos, ellos dicen santos, pero esos no son santos, son dioses, orillas, eh, que ellos lo llaman, orillas a los que invocan. Porque yo una vez fue por Skype que pregunté a un señor y claro, me decía, son santos. Y digo, ¿son santos los orillas? Dice, sí, les puedes pedir lo que quieras. O sea, han mezclado el catolicismo con con el vudú. Y ha salido una tercera religión, porque desde mi punto de vista, ya es una tercera religión.
Sí, le y esa podríamos ropa, decir a eso lo que le llaman la religión yoruba esto, y, y sí que es verdad de que lo hacen, que te dicen, mira, rezando a este santo, pero te lo dicen así de claro, te dicen rezando a este santo de la religión católica, a la misma vez estás rezando a este orisha. Y este sí, orisha es este santo y este santo es este orisha. Y de verdad yo lo que veo de que era, pues mira, pues creo que fue una solución que tuvieron, que dieron los esclavos. Como diciendo, mira, no me dejan rezar a mi Dios y lo que yo voy a coger a uno de sus santos y lo voy a rezar y por dentro, cada vez que le esté rezando a él, estaré rezando a mi deidad. Pero luego ha sucedido de muchas maneras. Yo, por ejemplo, aquí en una de las colinas de las Jarafes, pues me llama mucho la atención el tema de que hay una colina que le dicen la colina de Santa Brígida y hubo una ermita de Santa Brígida, pero los muchachos siempre le hemos llamado la colina de Brillí, el monte de Brillí, y ahí pues yo veo ahí claramente, se ve claramente, ¿no? Cómo pues está escondida en Santa Brígida, ¿no? Y no hay mucho que darle vuelta. O sea, en todos los procesos culturales de cambio y de religiones que han habido en Europa, pues hubo una diosa muy querida llamada Brigitte y la forma que tuvieron de transmutarla pues fue a través de esa santificación, ¿no? Bueno, pues me voy a callar un poquito y sí me gustaría que le diera un poquito, dejarte vía libre para centrarnos un poquito en el tema que íbamos a tratar hoy, ¿no? Porque hemos visto ya vale, más casualidades que, por ejemplo, en la última entrevista estuvimos hablando del mito de Numa Elish, el cómo allí encontrábamos eh, el puño sí, y letra de la creación del hombre a través del fango, ¿no? A través de la tierra. claro, y la sangre, Ajá, y lo de la costilla para crear a la mujer. Y totalmente. sí, sí, es que son demasiadas casualidades y eso no puede ser. Bueno, lo del diluvio universal, lo que decía al principio, pues Gilgamesh, con sus ansias de tener la vida eterna, se encuentra con Siusudra, y claro, y empieza a preguntarle. Gilgamesh fue el quinto rey, para que refrescar la memoria, fue el quinto rey de la primera dinastía después del diluvio. Bueno, Gilgamesh le dice a Siusudra, cuando te miro, Siusudra, tus rasgos no son tan extraños, incluso eres como yo. Tú no eres extraño. Eres como yo, mi corazón te había imaginado dispuesto a afrontar los combates. Sin embargo, descansas indolente acostado de espaldas. Y claro, le dice esto porque Gilgamesh lo que quiere saber es cómo ha conseguido la vida eterna Siusudra. Y le dice, dime pues, ¿cómo te uniste a la asamblea de los dioses en busca de la vida? Se refiere a la inmortalidad. Y claro, Siusudra le responde, te voy a manifestar una cosa oculta, un secreto de los dioses. Shurupak, una antigua ciudad, esa ciudad era antigua, como los dioses que en ella moraban. Cuando sus corazones impulsaron a los grandes dioses a suscitar el diluvio, deliberaron sobre ello. Anu, el padre de los dioses, el valiente Enlil y su consejero Ninurta. Ninurta era el dios de las crecidas de agua. Su mensajero Enuje, dios de los diques y fosos e inspector de canales. También Enki estaba presente con ellos. Enki le cuenta a Siusudra lo que dijeron los dioses, porque a Siusudra
el que le viene a, digamos, de alguna forma a chivatear de lo que tenían los dioses, lo que iban a hacer con la humanidad, fue Enki, quien le avisó de que iban a inundar la tierra. Ese es uno de los hechos por Ujú. el cual Enki era sumamente querido en la cultura sumeria. Sí, sí, porque era el dios salvador de la humanidad. Claro, y claro, en el Génesis aparece el arcángel Gabriel, el que avisa A, a, a a Noé. Noé. Me Sí, sí, gustaría hacer un pequeño paréntesis. Un sí, pequeño paréntesis. Esto de lo que llama muchísimo la atención, esta leyenda que está leyendo Gloria o que no la está resumiendo, la está compartiendo, sí, está resumida. lo que llama tantísimo la atención es que está escrita en tablillas de arcilla Sí, con letras cuneiformes, pues llama la atención. Pero llama la atención es que nosotros cuando nos referimos a veces a la mitología griega, por poner un ejemplo, o la romana, voy a poner un ejemplo. Cuando nos referimos a la cultura romana es bien visto verla como antigua. sí, Bueno, pues con respecto a la romana, la mitología griega es más antigua que la romana. claro, sí, Y los romanos. va, Sigue, sigue. claro, claro, si los romanos son descendientes de los troyanos, y entonces quiere decir que antes de que es 1000 años antes de que existiese una casucha en las colinas de Roma, la leyenda cuenta de que ya se habían dado jarilla en Troya. Y, 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 y la cultura sumeria es antigua con respecto a esas historias. Y encima de todo hay personas muy críticas como yo, que están muy enfadados cuando dicen que la escritura se inventó en aquel lugar y que es la cultura de las más antiguas del planeta. Estoy No enfadado estoy de por acuerdo. estudiar, por estudiar las cuevas, por estudiar esto, por estudiar lo otro, pero sin embargo, tampoco estamos ahora en esa, y la cultura sumeria se gana su respeto por su antigüedad y también porque debido a toda la fuerza que tiene el mundo judeocristiano, pues hay que darle un poco de valor de que vemos de que gran fuente de la Biblia fue esa cultura, digámoslo así, babilónica o sumeria o acadia o Claro, así. bueno, la babilónica también desciende de Sumeria. Los babilónicos y acadios también son descendientes de los sumerios. Y claro, sí, la tablilla más, vamos a decirlo, que menos años tiene de las tablillas sumeria, tiene 2000 años antes de Cristo, o sea, tiene 4000 años. Y las que más tienen 4000 años antes de Cristo, o sea, 6000 años sumándolo todo. Pues Quisiera muy, hacer un comentario. ¿Cómo están? sí, buenas. Buenas, porque esto a mí me fascina también, este tema, y este punto me llama mucho la atención, porque, o sea, Enki era una Anunnaki por origen de su padre, ¿no? O Sí, sea, el de Anu, que era su padre, era, ¿verdad?, el que gobernaba a los Anunnaki, pero a diferencia del Nil, que vienen de diferente madre, o sea, son hermanos por padre, pero no ujú, por madre. Entonces, Enki tiene también la parte crística que nosotros tenemos, o la chispa divina, la tenía Enki, pero en Lil no. Entonces, es muy interesante esto, porque Enki realmente, exactamente, él siente como que es nuestro padre. Y dentro de lo... exactamente. Ujú, Es porque que yo realmente... creo, Natasha, yo creo que Enki esto avisó a Siusudra del diluvio universal porque, Ujú, claro, vio que eran sus creaciones y él no es, quería que destruyeran de alguna forma, por decirlo de alguna sí forma, hay, a sus hijos.
exacto. Él, digamos, y además que, digamos, Enki aportó parte de su ADN para poder Claro, terminar el proyecto que era la raza humana como tal en la eso. Tierra. Entonces, claro que él, o sea, él se siente como un padre para nosotros. ¿Quién es Enlil? Enlil es el Dios del Antiguo Testamento. Enlil va cuando ya tocó la parte sociopolítica de la raza humana, Enki no estaba interesado en eso. Entonces, Anu, o sea, el papá de él, junto con Enlil, que era medio hermano de él, pero no tenía esa parte espiritual o esa chispa crística, o sea, fueron los que, o sea, tuvieron que tomar el cargo, ¿no? Y entonces, ¿qué Sí, pasa? Que en Lil se les presenta y creen que es un dios, ¿verdad? Y entonces, pues se dejar quedar como un dios, o sea, el que menciona en el Antiguo Testamento, realmente el nombre significa eh, el Dios que baja de los cielos, o sea, no significa el que yo soy o esas cosas, eso no significa. Y es en Lil, pero en Lil, claro, donde él se siente con ese poder, pues él no tiene esa parte espiritual. Y por eso uno ve el Dios del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento y son docentes completamente diferentes. O sea, un Dios que era como que se enojaba, que sí, castigaba, sí, que iracundo y muy vengativo. vengativo, Claro. todo eso. Y entonces, claro, ¿y por qué Enki hizo eso? Principalmente cuando avisó, bueno, en la Biblia a Noé, porque, o sea, él sí tuvo herencia directa de Enki. No me acuerdo ahorita los nombres, perdón, porque ando un poco, estoy un poco enferma, pero, o sea, Noé es uno de los descendientes o sea, que tienen descendencia directa de Enki. Entonces, por supuesto que lo iba a salvar. O sea, hay como 5 de donde uno los ve en la Biblia, que son descendientes directos de Enki, que realmente, o Sí, sea, él es el sí, papá. es que Noé es descendiente directo de Enki, es un descendiente Exacto. de Enki, y lo dice aquí eh, en el resumen que he hecho yo, lo dice. Ok, no, perfecto, o sea, porque sí es cierto, o sea, es que por eso digo, Sí, o sea, a veces las teorías submedias se han visto como, o sea, la parte de los Anunnaki terrible y que no sé qué, pero no se han logrado entender hasta cierto punto. Y el buen punto que te quería nada más decir es que estás agregando, o sea, es que eso venía antes de Babilonia, antes de todo eso estuvo los sumerios, que como vos decís, datan la fecha hasta cierto punto, pero van, o sea, los Anunnaki no estuvieron aquí hace 4.000 años, ni hace 5.000, sino son cientos de miles de años. O sí, sea, bueno, desde que se vinieron y empezó el proyecto para poderse hacer la raza humana, o sea, que fue como un trato que se logró para que ellos ayudaran a hacer la parte de raza humana y trabajar como genetista, que quedó Enki encargado en ese momento. Y la otra parte, o sea, o sea, la otra parte era que ellos también pudieran reconstruir su planeta. Y si eso se habla en las tablas sumerias, ¿verdad? Que estás, me imagino, traduciendo ahorita. Y ya no te interrumpo más, pero me encantó esa parte que acabas de mencionar porque eso es ciertísimo. Enki fue el que avisó a Noé sí, sí, que, que se salvaran del diluvio. Ujú. sí, Y, aquí lo pone. Enki le cuenta a Siusudra lo que dijeron los dioses, o sea, lo que tenían planeado hacer un diluvio universal para matar a toda la raza humana. ujú, Y le dice Enki a Siusudra, hombre de Shurupak, hijo de Ubartutu. O sea, Ubartutu era el padre de Siusudra y rey de Shurupak, de la ciudad de Shurupak. Fue rey, fíjate la de años, 18.600 años. Fue
rey. Sí, porque ellos eran súper longevos, Ujú. o sea, ellos aquí no viven, o sea, al principio no iban a vivir tanto, pero el polvo de oro que se habla también, porque de hecho de eso está hecho la atmósfera de ellos en su planeta, de donde vinieron, ellos les decían inmortales porque vivían miles de años, exactamente, es que eran miles y miles de años. O sea, Claro, que mira lo que está diciendo en la tablilla, entonces ahí sí, se ve, sí, dice que el padre de Siusudra, o sea, de Noé, que se llamaba Ubartutu, fue rey durante 18.600 años. Vaya, no es moco de pavo. Y claro, Enki le dice a Siusudra, derriba esta casa y construye una nave igual que en el Génesis. En el Génesis 6:14 aparece esto, claro, aparece lo lo que mismo. pasa es que la traducen como el barco ese en que montaron a los Claro, animalitos, pero el aquí arca. están Un diciendo la momentito, verdad, aquí están un mo- diciendo una nave, es una nave. Sí, disculpadme, sí, una pregunta. sí, Bueno, ustedes sabéis que la palabra nave es utilizable para el cielo y para el mar, igual que en sí, sí, inglés, ¿no? sí. Pero, vale. Y una pregunta, cuando tú has ido de la tablilla sumeria al Génesis, has dicho, esto que estoy leyendo aquí en la tablilla también aparece en tal versículo del Sí, sí, Génesis. en tal Y yo te- versículo del pero Génesis. aparece sumamente parecido, ¿cómo es No, cuánto de parecido es? aparece bastante parecido porque le dice que derribe la casa y que construya una nave. O sea, un arca aparece en el Génesis, Sí, aparece un como arca, arca. esa es la palabra que Sí, aparece, es que es un arca a diferencia de una nave. O sí, sea, sí. que la nave se puede pensar en algo para el mar, como está diciendo Manuel perfectamente, pero en las tablas sumerias se ve, o sea, los dibujos que ellos tenían, las representaciones, o sea, que había naves, o sea, naves que iban en el cielo, no que estaban en el agua, ¿verdad? O sea, y realmente lo que se habla es que lo que Noé construyó fue, o sea, lo que se le dio fue el conocimiento para construir una nave de ese tipo, o sea, que nunca fue un arca como nos cuentan en la Biblia o nos No, cuentan en la no estoy de misa. acuerdo contigo en eso, Natasha, porque según más adelante, como veremos más adelante, según lo que van contando y las medidas que le va dando el dios Enki a Siusudra, lo que construyó Siusudra fue un cubo, o sea, un barco, vamos a llamarlo de esta forma, porque flotaba en el agua, con forma cúbica. Y viene, hola, ¿qué tal? Y viene escrito en las tablillas. Sí, eso yo lo sé, o sea, que Yo la por forma eso que creo trae. que en la Biblia dicen arca, porque es algo Es que, pero parecido. vos te imaginas un cubo en el agua, o sea, ¿no? O sea, si vos decís arca, sí, porque tiene pues las medidas para un Pero arca, forma o cúbica, sea, no un cubo. forma cúbica, por eso. Sí. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, cuando vos te pones a pensar una nave, o sea, ya sea para el agua o el cielo, depende cómo la haya construido, o sea, que calza más que haya sido para el agua porque es forma cúbica, o sea, vos nunca has visto un barco cúbico, o sea, Ujú. entonces lo que da a entender, o sea, lo que deja mucho interrogante en eso con respecto a lo que dice en la Biblia, es que exactamente ahí ponen un arca y un arca vos te imaginas como un barco, ¿no? Enorme, ¿verdad? Claro. Con con esas medidas, pero las medidas que salen en las tablillas, exactamente es una forma cúbica y tal vez no solamente era para el agua, o sea, porque además ellos venían exactamente de herencia de estos, bueno, entre comillas, dioses, que no eran dioses,
sea, de Enki, por ejemplo, y o sea, que ellos ya habían visto tecnologías de naves, o sea, naves en el aire. Claro, es O sea, que era el descendiente ujú, de un rey y en la antigua Sumeria, para ser un rey no escogían a un humano cualquiera, sino tenía no, que ser directamente descendiente de los dioses. exacto, exacto. Entonces ahí es la interrogante que te deja con respecto a la Biblia, que yo, bueno, no he estudiado, o sea, que no es lo mismo un arca que te digan una nave en forma cúbica, o sea, entonces, si te dicen una nave en forma cúbica, uno te la imaginas viajando por el mar, por ejemplo. O sea, ¿cómo hace? O sea, tiene que haber sido otro tipo de tecnología muy avanzada a como te la presentan en la Ujú, historia, digamos, de Noé, que es como si fuera un barco de madera gigante y que cabían todos los animales de cada especie. O sea, eso claro, es una tontería si te pones a pensar, porque imagínate el tamaño que tuviera que tener, o sea, y claro. además el Bueno, el tiempo que iba a tamaño pasar en el también, agua. ahora que Ujú. hablas de tamaño, Natasha, según lo que relata, pues esa nave tenía 6 plantas. Ahora lo vamos a ver, sigo leyendo para no, no destripar el final. Sí, Mira, dale, perdón, perdón, dale, no, perdón. no, sí, a mí me encanta hablar. Le dice Enki a Siusudra, derriba esta casa y construye una nave. Bien, renuncia a las posesiones y preocúpate de la vida. Despégate de los bienes y salva tu vida. Coloca la nave coloca en la nave la simiente de todos los seres vivientes. Del barco que has de construir, Perdón, determinarás. Sí, dime. es que me quedo flipado porque es que no le está pidiendo que meta a los animales, le está Ujú. pidiendo que meta las semillas. Sí, sí, la semilla, sí. Están hablando, o sea, de que De un sabes, banco de semen. me- Yo qué sé. pero lo que me retumba a Un mí es barco porque, genético, un barco claro, genético. claro, todo eso es lo que a mí me retumba de que en verdad, ¿qué es lo que pasa aquí en la cultura conspiranoica con los Anunnaki? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se sabe muchísimo era de que eran grandes expertos en genética. Genética. Y lo que yo veo, y claro, es que estas tablillas no estaban escritas por los dioses Anunnaki, estaban escritos por los humanos supervivientes después Sí, de 1000 años del después. diluvio, sí, sí. O- y entonces, muy bien por ello. Es el mérito que aquí venimos a decir, ¿no? Ojo, que la construyeron personas como nosotros, con tablillas de arcilla, con unas varitas, y y escribieron estas poesías, ¿no? Que son miles de años más antiguas que otras que andurrean por ahí. Y, Ujú. y también me deja muy bonito el debate, ¿no? Porque también nos acerca a otras culturas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos este Parteón y vemos esta mitología, pues la vemos comparable, por ejemplo, con la romana o la griega, pero luego se gana el valor porque es más antigua. Pero luego con esto de que mucha mitología judeocristiana ha bebido de la Sumeria, pues también un poco como que baja los humos a ciertos debates, ¿no? Bíblicos y ese tipo de cosas, ¿no? Como cuando hemos dicho de que en América se obligó a que la gente adorara al cristianismo y luego, y, o cuando algunas personas piensan que su religión es mejor que otra, y diríamos, ojo y cuidado, no vaya a ser que tu religión sea una carcamonía de una religión mineraria anterior. Así que agárrate los pantalones y vamos a andar pisando con pies de plomo, ¿no? Lo bonito también, también quitando un poco de ser doliente con el Papa y con todas estas gentusas que manipulan. Ujú. Más allá de eso, podemos ya borrar ese debate y quedarnos simplemente con la belleza de la mitología sumeria en su estado puro, de ver totalmente su poesía. Y los amantes de la mitología sabemos que el mito siempre tiene una bonita enseñanza y me encanta cómo estáis debatiendo porque estamos siendo capaces también de ir por ese camino que es un camino más hermoso y más bello, ¿no?
A veces yo muchas veces tiro por el camino de la polémica, otras veces no, ¿no? Pero creo que no, que el camino acertado es el camino del estudio y de ver las cosas tal como son, ¿no? Y desde esa belleza, desde las cosas que nos enseñan la mitología sumeria, pues nos hace plantearnos ciertas cosas, nos hacen plantearnos el dioses que vivían miles de años, con una cultura genética enorme, y sobre todo el decir el por qué los seres humanos de miles y miles de años atrás tuvieron algunos la necesidad de contar ciertos poemas y ciertas leyendas, y el por qué en las mitologías que han bebido todas unas de otras, el por qué hay tantas cosas que nos resuenan, porque esto del diluvio no es que se le hayan copiado los judeocristianos, es que los mayas también hablaron de un diluvio. Y Sí. los que estudian Tartaria, el imperio de Tartaria, también te hablan del diluvio de lodo. Y por ejemplo, en Sevilla se sabe que en los últimos siglos han pegado fuerte 2 tsunamis y esperemos que no llegue nunca más ningún otro, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están en el subconsciente del ser humano, hay ciertas cosas que también está, por ejemplo, el recuerdo de una mega batalla muy antigua entre los dioses atrás, ¿no? Por ejemplo, en el Bhagavad Gita de la cultura hindú se habla de esa batalla de Krishna y de otros dioses Sí, sí, y, el dios Shiva. y de Dios Shiva. Y los vikingos del Ragnarok, o Del sea, la Ragnarok, parte... y los Ujú. judeocristianos la rebelión de los ángeles caídos, y los griegos la lucha de los dioses de los dioses que se acaban haciendo dioses olímpicos, que acaban derrotando a los dioses primigenios, que eran mucho más bárbaros y mucho más duros, como Cronos y todos los demás titanes, ¿no? Y, y lo que quiero decir es de que, ¿qué quieren contarnos eso? ¿Qué quiere contarnos? La lucha que tuvo Lucifer contra los ángeles es la misma lucha, o sea, aunque no tenga nada que ver, o sea, aunque no sean los nombres propios de ninguna deidades, de verdad me quieren a mí contar algo, me callo un poco, era simplemente por compartir una poesía más y os vuelvo a pasar la palabra. Vale, pues seguimos. Enki le dice a Siusudra, el barco que has de construir determinarás así las dimensiones. Será igual su anchura que su longitud. Esto también aparece en el Génesis 6:15. El barco tenía forma de cubo. Lo he puesto yo aquí. O sea que tiene que ser igual su anchura que su longitud. Lo techarás como el apsu. Sí, como el apsu, exactamente. No me equivoco. Y Siusudra le contesta al dios Enki. Será una honra para mí, Señor, ejecutar lo que has ordenado. Pero, ¿qué le diré a la ciudad? ¿Qué le diré a la gente? ¿Y qué le diré a los ancianos? Los ancianos era como un senado consultivo al que se le hacían las consultas. Enki le responde, en tal caso les dirás lo siguiente, o sea, le va a decir a Siusudra que mienta a la gente para que no tenga miedo de la muerte. En tal caso les dirás lo siguiente, he sabido que en Lil me es hostil. O sea, que si Sudra no le cae bien al dios Enlil, y de modo que no puedo residir en vuestra ciudad, ni poner mi pie en territorio de Enlil. Por tanto, bajaré a lo profundo para vivir con mi señor Enki. Pero sobre vosotros derramará, refiriéndose al dios Enlil, derramará la abundancia, los más selectos pájaros, los más excelentes peces,
la tierra se colmará de ricas cosechas. Aquel, o sea, el dios Enlil, que en el ocaso ordena las vainas verdes, os mandará una lluvia de trigo. Al alba, la gente se congregó, pues Siusudra fue y les dijo lo que había, que él tenía que irse de esa ciudad. La gente se congregó y llevaban carneros, corderos para el sacrificio preliminar a la construcción del barco. Los pequeños llevaban brea, los mayores el resto de lo que se necesitaba. Al quinto día coloqué su maderamen, o sea, las vigas y las maderas para construir lo que es la nave. Un IQ para la construcción. Coloqué su maderamen un IQ. Un IQ son 3.600 metros cuadrados, o sea que la nave no era tan pequeña. 3.600 metros cuadrados. Era la extensión de su suelo. 10 docenas de codos, o sea, 120 codos, bueno, 10, sí, 120 codos, son 60 metros. Cada lado de la cuadrada cubierta. O sea, la cuadrada, los lados medían 60 metros cada uno, 120 codos. Di forma a sus costados y los ensamblé. Lo proveí de 6 cubiertas, dividiéndolo así en 7 partes. O sea, así en 7 partes. Contando la planta baja, eran 7 pisos lo que tenía la nave. Dividí su planta en 9 partes, o sea, cada planta de lo que es la nave tenía 9 partes. ¿Me puedes disculpar? Mira, Sí. si esto lo escribió un superviviente del diluvio, Ujú. después de que esto hubiera pasado por tradición oral durante miles de años, yo creo que cuando llega este párrafo, esta poesía, lo único que nos intenta contar es de que aquello no era una barcucha. Sí, una barcucha no, porque 3.600 metros cuadrados no es una barcucha. Lo que yo Desde quiero luego. decir es que tampoco me quedo con todo lo que dice la tablilla, sino que de la tablilla, 1000 años después del diluvio, lo que le queda, después de una tradición oral, lo que le queda es una poesía que explique claramente que no es un barquito chiquito y que explique de que había gente que había tenido que utilizar incluso hasta planos, con Sí, sí, numerología, con sí, sí, medidas, o sea, de que muy posiblemente con esa broma, por muy duro que sea para algunas personas que nos oigan, cuando hemos hecho esa broma de nave, pues a lo mejor quién sabe si está por ahí la cosa, porque ya hemos visto que no le ha pedido recoger todas las jirafas y todas las ballenas del mundo, sí, le ha sí, pedido hacer un banco genético y, claro. y por ahí anda la cosa, ¿no? Y claro, y 60 metros cada pared, pues mira, eso tampoco es un murito. A ver, y sus costados. Dividí su planta en 9 plantas, en 9 partes, hice desaguaderos. Este es Siusudra, que le está contando a Gilgamesh lo que hizo. Está hablando Siusudra en primera persona, o sea, Noé, el Noé bíblico le está contando lo que le pasó a él para alcanzar lo que es la vida eterna. Esto es una conversación. Hice desaguaderos en ella.
Me procuré pértigas y acopié suministros. 6 shar de betún. O sea, 6 shar de betún es una medida sumeria, equivale a 1080 hectolitros. Agárrate. De betún. Y vertí también en él 3 shar de asfalto, o sea, 540 hectolitros. 3 shar de aceite trajeron los porteadores en cestos. A ver, y le está contando aquí a Voy a decir Gilgamesh lo que y, hizo. pero perdóname, es que Sí, yo sí. por decir cosas que me vienen. El de la poesía, 1000 años después, está intentándole contar a los hijos de sus hijos algo para que les quede y le está intentando describir cómo era la nave, ¿no? que hizo, ¿no? Claro. Para poder salvar y para poder meter todo el banco genético allí dentro antes de ese golpe, ¿no? Y, Sí, y es está que diciendo, y como le habían preguntado, bueno, y una nave tan grande, ¿eso cuánto combustible necesita? Dice, eso se acopió un montón de... Porque el aceite, que es lo que está representando ahí el aceite. Ahí el aceite es lo que sí, la gente, como no comprende cómo se iba a mover una nave tan grande, lo que están hablando del combustible, ¿no? sí, aquí lo dice, aquí lo dices. Pone, además del shar de aceite que la calefatadura, uy, perdón, calafateadura consumió. O sea, tenían como, digamos, un motor de aceite Esto es o súper una estufa en esto es la que súper fuerte. echaban aceite. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Esto que Claro, se haya es que escrito lo hace está 5000 diciendo años aquí, es muy fuerte. el hombre construyó un barco a motor. Vamos, mi punto de vista. No, y Y perdona, Gloria, o sí, sea, dijiste asfalto. sí, asfalto, eso es lo otro. Trajeron los porteadores. Es que aquí te dice un Pero montón de es que eso es lo que yo te cantidades. digo, lo que yo te digo, que 1000 años después estaban Sí, 1000 años después eh, estaban intentando contar lo que nadie ha visto. Y de boca a boca, como, yo qué sé, imaginaros cómo sería la nave de verdad. Y ahora, ¿cómo la contaron? La contaron como pudieron, como, sí, yo sí. qué sé, es como si hubiera Y llegado. todo lo que necesitó la nave. Es Natasha, como si, es mira, como cuando uno dice, aquello parecía un dragón que rugía y escupía fuego. Y dice, bueno, claro. pues ya entendemos por dónde van. Es que no lo llegan a entender. ¿Por qué tenía farto? Tenía farto, a lo mejor quién sabe si tenía farto o quién sabe si la nave era platea. Lo que sí No, que se le está escapando de su, Eso, de su, eso. de su entendimiento. es que lo que está diciendo aquí el Noé sumerio le está contando a Gilgamesh, le está diciendo las cantidades que necesitó para cada cosa. Por ejemplo, le dice 6 shar de betún, o sea, 1080 hectolitros de betún. También 3 shar de asfalto, o sea, necesitó 540 hectolitros de asfalto. También 3 shar de aceite que trajeron los porteadores en cestos, o sea, 540 Es que hectolitros yo lo que creo que están de hablando de aceite. petróleo. Están hablando de Y petróleo. sí, Sí. sí, y además le dice, literalmente, le dice Noé a Gilgamesh, le dice, además del shar, o sea, le dice las otras cantidades y aparte le dice, además del shar de aceite que la calafateadora consumió y más los 2 shar, o sea, 360 hectolitros que estivó el barquero. O Esto es lo sea, más fuerte que yo he oído de la mitología sumeria. Había escuchado muchas cosas de la mitología sumeria, pero esto que No, tú estás contando aquí es lo más fuerte que yo había oído. eso te flipa, o sea,
Es que cuando escuchas eso, o sea, como dicen ustedes españoles, y les robo la palabra porque se me ha pegado esa palabra, es que te flipas. O sea, ¿cómo no vas a Ujú. Sí, estar sí, vamos. flipeando oyendo esto? Y esto no fue hace 100 años ni 200 años. O sea, estamos hablando de miles de años atrás que se cuenta la historia, pero ¿hace cuánto fue? O sea, y que usaran ya ese tipo de cosas, o sea, que de cuándo se usa aquí un carro de combustible, por o sea, para andar Claro, en la calle, cuando andábamos en caballos, ¿no? O sea, ¿me entendés? O sea, ahí es sí. cuando, ahí me quedo yo flipando, o Sí, sea, sí, yo también totalmente. flipaba Pues cuando leía esto. perdonarme porque yo estoy escuchando, no tenía ni idea de todo esto, o sea, yo estoy encantada de empezar a descubrir un montón de cosas, pero lo que os dais cuenta es que la historia nos la han, o sea, nos han engañado, nos han ocultado y lo que no sabemos, ¿vale? Entonces yo creo que nos tendría que dar mucho para pensar de lo que realmente ocurrió en aquella época y en otras muchas otras civilizaciones, por lo Claro, menos. claro. Yo siempre he creído que ha habido, antes de que los humanos aprendiesen a escribir y a contar sus historias, tecnologías antiguas. Yo siempre lo he pensado. Yo también, o sea, es que son tecnologías sumamente avanzadas cuando a vos te cuentan que en esas épocas, bueno, en parte ni existíamos en tanto, hace no sé cuántos miles de años, ni siquiera estábamos erguidos y éramos como monos, ¿no? O sea, y de pronto nos erguimos por un salto mágico porque fue en un lapso de años tan pequeño que ahí tuvo que haber intervención genética. Pero además te cuentan que éramos cavernícolas, que andábamos con un mazo de madera y a las mujeres las agarraban del pelo y andábamos con trapos de animales. O sea, cuando ya vos ves estas historias de tantos miles de años atrás, te das cuenta que te han contado una mentira completa, que lo que te Claro, enseñaron en lo la que me pasó escuela, a mí. Ujú, ujú. o sea, y Lo lo que mismo me ha me pasado pasó. a mí, que es Claro, agarrar la historia que me contaron y tirarla a la basura porque no sirve de nada lo que claro, me dijeron en la escuela. O sea, y es eso te lo verdad. siguen diciendo, o sea, pero donde vos empezás a buscar o sea, esto, bueno, los sumerios, que esas son de las más antiguas que podemos encontrar, pero digamos, de ahí en adelante, o sea, todas las civilizaciones que han existido, que nos han tapado, además, nos han tapado esas civilizaciones, o sea, incluso anterior a la Sumeria, pero digamos, ¿cómo fue que empezó todo en la Tierra? ¿Qué fue realmente lo que pasó? O sea, ahí te das cuenta que nosotros no venimos de hace 10.000 años, ni hace 15.000, o sea, cuando las dataciones ya van, o sea, por ejemplo, en Gobekli Tepe, o sea, Sí. va por 15.000, casi 20.000 años, o sea, y Ujú. te das cuenta que esa es la historia de lo que poco que nos sacan. Ahora, estudias a los Anunnaki y a Enki y vinieron cientos de miles de años atrás. O sea, a empezar el proyecto de crear una raza en la Tierra que era la raza humana de la Tierra. Entonces, Eh, ahí te flipas porque, o sea, te das cuenta que todo lo que te han dicho, claro, nunca fuimos un mono y nos levantamos, nos erguimos, y porque si no, ¿cuántos monos hemos visto en estos miles de años que de pronto se bajan del árbol y empiezan a caminar? Pues no ha pasado. Entonces, ¿por qué nosotros sí lo hicimos? O sea, no calza claro, una cosa con la otra. O sea, estoy esperando que un mono se baje de un árbol y empiece a caminar en dos patas, ¿eh? O sea, claro. y no ha pasado. Un inciso con lo que estáis diciendo, pero hay algo muy significativo que habéis dicho antes y yo no hago más que darle vueltas y es que os dais cuenta que siempre es lo mismo que han querido terminar con la humanidad. Claro, a los dioses les molestaban los humanos. Y por ejemplo, lo de la humanidad, el padre, por ejemplo, de Noé, de Siusudra, ese vivió 18.600 años, estuvo reinando Sí, hasta pero es que curioso como murió. las historias bíblicas, Y antes, o sea, que los Anunnaki estaban antes, o sea, llevaban más tiempo porque ¿cómo se llama? Noé, en Noé, me parece que era la tercera generación
el tercer rey, no me acuerdo ahora. La tercera no sé. generación de Enki, era la tercera generación directa de Enki. Pero claramente cómo están plegadas una historia a la otra, ¿no? Porque también en la historia bíblica recuerdo de que Noé era familiar directo del tipo que más edad le ponen, que es Matusalén. Ajá. Exacto, Matusalén cuánto vivió, o sea, una cantidad gigantesca para ser un Lo humano, están ¿no? comparando, pero lo están comparando con el padre de Noé. O sea, de que veo de que, Claro. de que el paralelismo es total, ¿no? Y entonces, como veo que el paralelismo es total, pues muchas personas han llegado a ver han llegado a ver paralelismo, ¿no? Como hemos dicho que ese Enlil huele a Viejo Testamento. Claro. Y además me No, gustaría dirigirme a él. definitivamente Enlil, o sea, es el Dios del Viejo Testamento, o sea, es que Enlil no era igual que Enki porque eran diferentes madres, o sea, él no tenía la parte espiritual y eso fue, pues, en parte un error porque entonces él era, o sea, la parte de gobernar, la parte de, o sea, organizar la parte sociopolítica de la raza una vez que ya estaba hecha. Y entonces, Claro, pues Además, el claro, tipo, perdonadme otra vez. A mí me sigue rechinando algo, porque si nos damos cuenta y nos vamos atrás en otras civilizaciones, lo que estaba pasando ahí a lo que está ocurriendo ahora, que es exactamente o muy parecido, hay algo que no me cuadra, porque si hubiesen querido terminar con la humanidad, hubiesen terminado hace muchos años, muchos siglos, ¿vale? Es que hay algo que me sigue sin cuadrar, hay algo que queda por ahí suelto. No sé si en me la historia entendéis. de los sumerios lo que te relatan es que la supervivencia del ser humano es gracias al enfrentamiento directo entre Enlil y Enki. O sea, de que te da a entender de que no solo hay Anunnakis malos, que también hay Anunnakis buenos. exacto, eso es, exacto. O sea, que no eran todos como no lo, o sea, los que vemos ahora, que pueden ser seres entes negativos o seres negativos que hay. O sea, que había una parte, porque Enki al venir de una madre que tenía la parte crística, él tenía también su parte espiritual, o sea, tenía la chispa divina del creador. Y no todas las razas que han existido y existen en el universo tienen eso, que se ha querido aniquilar. O sea, y no, esta es la raza humana en la Tierra, pero no somos la primera raza, por lo menos tipo humana, en el mundo, en el universo. O sea, Claro, este es otro proyecto, porque lo que se ha querido es eso, o sea, que haya una raza humana que evolucione y que avance y vaya trascendiendo porque somos co-creadores al tener esa parte del creador. Y Esos eso es lo que se que, hacen y eso llamar, a esas esos razas, que o se sea, hacen llamar Anunnakis, que han sido también nombrados bajo el nombre de Elohim, dioses, que algunos son buenos y otros son malos, podrían tener un vínculo directo con lo que en la mitología actual son los ángeles. ¿Son los ángeles ya sean ángeles de arriba o ángeles caídos? no, o por sea, se ejemplo, les ha querido vincular, o sea, es como la historia de los Nephilim, que son los descendientes de los ángeles caídos, según lo que se cuenta, y eso se vinculó incluso en la parte nórdica, que es lo que se dice, que los vikingos también vivían cientos de años, no solo por ser descendientes de los Nephilim, entonces alcanzaban su madurez más o menos a los 100 años o 150 años, eran que alcanzaban su madurez, o sea, que se hacían ya adultos apenas con 150 años. Y después de eso, ellos iban a lo que es la parte hiperbórea, o sea, Sí, pero ahí, todo es antes del diluvio, porque después del diluvio ningún ser humano puede vivir más de 120 años. exacto, y se dice que fue un castigo. O sea, eso lo ponen así, pero, o sea, realmente no es un castigo. O sea, que se perdió esa conexión que tenía la raza humana, porque en algún momento, después de Sumeria, de Lemuria, entre Lemuria, que Lemuria estuvo más o menos también con el tiempo de Atlántida, El es cuando, diluvio, la destrucción de Atlantis de Lemuria, no, Lemuria es el castigo del Dios supremo por la tensión
que acaban haciendo esos dos imperios en el planeta? ¿Somos No, es que supervivientes de Atlantis y de Lemuria a través de la supervivencia que le tuvimos no, al diluvio? es que amo Lemuria venían como una civilización de maestros, o sea, espirituales, a trabajar la parte humana espiritual. Atlántida vino a seguir con el proyecto humano, a trabajar la parte mental, o sea, la parte de la conciencia de la mente, para terminar de hacer la raza humana que somos nosotros ahorita en este momento. ¿Qué pasó en Atlántida? Que Atlántida se negativizó, o sea, y se castigó, o sea, y realmente la hundieron, o sea, ese es el punto. Y entonces también hay algo con respecto a lo del diluvio, o sea, que también se habla de que, o sea, de que Atlántida fue hundida, o sea, no fue algo que pasó naturalmente, sino que se negativizó y la tuvieron que votar. Atlantis, aquí aprovechamos para decir de que Atlantis no fue una ciudad submarina, sino que es una No, ciudad que hoy día está bajo el agua, que es una cosa diferente. exactamente. O sea, realmente estaba en lo que sería ahorita el océano Atlántico, perdón, iría desde el polo norte casi completamente hasta el polo sur, o sea, era un continente completo. Lo que pasa es que ahí se negativizó, o sea, en el sentido de que hubo, mm, o sea, maestros que se negativizaron, que es el famoso Lucifer, pero que no es que él era el diablo ni nada de lo que nos dice a nosotros, y tampoco es el mismo que Satanás, porque Satanás es realmente su nombre o su título, porque es un título de Satanael, y él ni siquiera estaba en este planeta. O sea, lo que pasa es que él se unió con Lucifer y con otros que se negativizaron para acabar con el proyecto de la raza humana. O sea, no quisieron seguir el proyecto que se les había puesto por el creador del universo. Y como muchas razas, así muchas razas, o sea, es como hablar ahora de los seres humanos en la Tierra. Todos somos buenos, todos somos Para, santos, para, vol- para volver un poco al tema, me gustaría ir Ujú, a la deidad Enlil y me ujú, dirijo a él. Yo soy muy normal, ¿no? Muy humilde. O yo qué sé, sobre palabra no tengo por qué decir, yo qué sé, soy yo. Pero como él antes se dirigió a nosotros, pues ahí es donde yo le cojo cancha para dirigirme a él. Y como él antes se dirigió a nosotros para decir que no le caímos bien, me gustaría decirle de que el primero que no tiene simpatía ninguna es él. Y que por ¿No? eso, a lo largo de la Ujú, historia, como dios del viento, se ha ganado su sitio de la antipatía. Y por claro, eso muchas veces cuando a alguien le da un viento malo o alguien se ha enloquecido un poco, a veces se le dice que se le ha dado un siroco. Y no solo ha sido en la Sumeria, sino en muchas otras culturas, la que esa agresividad y esa maldad a través de un mal aire muchas veces ha sido así descrita, ¿no? En las culturas muy antiguas, muy primitivas estaba ahí. claro, Y yo creo que todo el mundo lo sabía, porque todo el mundo a veces sabía sabía esa fuerza de esa deidad que intentaba aniquilar al ser humano. Por retomar un poco el tema, no sé si Gloria quiere retomar quiere seguir con el Bu- esquema. Sí, sí, yo voy a seguir porque esto, lo que hace el Noé sumerio, Siusudra, o sea, que no es solo él el que construye la nave, o sea, que vienen gente y le ayuda, porque al decirles que él se iba a ir de esas tierras para que esto, el dios Enlil, perdón, les diese abundancia y todo eso. No les dice que van a morir en un diluvio. Y sigue contándole a Gilgamesh. Sacrifiqué bueyes para la gente y degollé corderos cada día. Mosto, vino rojo, aceite y vino blanco di a los trabajadores para beber, como si fuera agua.
como si fuese agua de río, para que lo festejasen como el día del año nuevo. Los sumerios celebraban el año nuevo, una fiesta que se llamaba Akitil, y representaba la fiesta esta, la regeneración del cosmos, o sea, como una muerte y una resurrección. O Pone sea, un que Y buen era el inicio, perdona, sí, Manuel, te de una interrumpo, nueva era, por decirlo de alguna forma. del ciclo astrológico, porque Ujú, es cuando se reinicia el cosmos, si te pones para pensar en la forma cósmica, o sea, no es el 1 de enero, o sea, más o menos es en marzo, o sea, que ujú, sería el inicio de la primavera en el hemisferio norte, ¿es verdad? Pero digamos, ese inicio cósmico o sea, por eso la astrología o sea, iba con la astronomía, o sea, ver el cielo, estudiarlo. El inicio del año nuevo es el inicio del ciclo astrológico cuando empieza otra vez en Aries a girar esa tabla que hemos visto en la carta ujú. natal o cuando vemos el cuadro de la carta natal. Sí, Es ese giro que pasa, que es cada año, sí, pero no empieza en enero, o sea, es el inicio, o sea, que empieza más o menos en marzo, no siempre la misma fecha, pero digamos más o menos, o sea, calza parecido a las fechas. Y eso es lo que se ujú, celebra, o sea, por eso es un inicio de año cósmico, son ciclos. Ujú. eso. Y él les daba esa fiesta como si fuese el año, bueno, la regeneración del cosmos, pone aquí. Bueno, pero yo Al por poner un séptimo poco día, de buen sí, humor, por poner un poco sí, de buen humor, lo que ahí se ha filtrado en esa tablilla sumeria, se ha filtrado el que o sea, ahí vemos que lo estaban engañando. Y dice, le estábamos dando de bien comer y de bien beber y estábamos festejando como festejábamos en fin de año, en Año Nuevo. ujú, Pero ya con eso te están dejando caer de que los sumerios en fin de año tomaban vino y festejaban. Y lo que quiero decir con esto, yo qué sé, claro, es típico, ¿no? De que se deba de hacer de esa manera, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que no hemos inventado nada de nada de nada, no, ¿no? no, no, De que hay que esto es agradecer a los literal. ancestros, Ujú. nada. Es simplemente eso me ha llamado mucho la atención, de que Sí, después de sí, miles y no, miles de también años para, sigamos celebrando el fin de año de formas parecidas. claro, y esto, y también para que los humanos no se diesen cuenta de que iban a morir, porque, vamos, Enki le dijo a Siusudra que solo cogiese a sus familiares y parientela. Fabricaron la cortina de humo. Sí, sí, o sea, los Fabricaron otros, el destino, de que sí, sí, claro, los dioses, los, los dioses dijeron a esta gente, a estos esclavos, tenemos que ujú. estar trayéndole y dándole vino todo No, 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 continuamente. no Y los tenemos que, sí, sí, dioses. sí, 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 y tenemos que estar engañándole continuamente, porque si no lo hacemos y descubren que no son inmortales, se pueden coger un cabreo de rebelarse contra nosotros precisamente por eso, por lo que es el secreto de la inmortalidad. Una broma que he hecho, te vuelvo a dar la palabra. Bueno, el que le dijo eso, de no decírselo a los otros humanos fue Enki, el que se lo dijo, para que ellos, como creían que el Siusudra, el Noé bíblico, era el que traía, digamos, gafe a esa ciudad, pues claro, como él decía que se iba a ir lejos, pues ellos decidieron ayudarle, vamos, como si dijesen, vamos a quitar, a echar a este gafe de estas tierras para que nuestro señor Enlil nos dé mucha abundancia, porque eso fue lo que les dijo Siusudra. Aquí pone, sigue contando Siusudra, le cuenta a Gilgamesh. Le dice, al séptimo día la nave quedó terminada. Fue muy difícil la botadura, pues se hubieron de cambiar las planchas de arriba y de abajo.
hasta que entraron en el agua sus 2/3 partes. Todo cuanto tenía cargué en el barco. Cuantos seres vivos tenía fueron subidos al barco. Toda mi familia y parentela hice subir al barco. Todo mi oro, toda mi plata, los animales del campo, las bestias salvajes y todos los artesanos que Siusudra se lleva a artesanos y eso con él. En el Noé bíblico Noé solo se lleva a su familia. Los artesanos hice subir a bordo. Shamash me había fijado el momento, o sea, el dios Shamash, Marduk, por decirlo de alguna forma. Le dice, cuando el que gobierna la intranquilidad nocturna, se refieren al dios Enlil, desate una lluvia de trigo, sube a bordo y clava la entrada. Aquel tiempo señalado llegó. Enlil desató una lluvia de tizón. Aquí al decir tizón, yo no sé si se está refiriendo al fuego, al tizón de madera, o se refiere al tizón, que es un hongo que ataca a los cereales. El tiempo era espantoso. Subí al barco y clavé la entrada para clavar el resto del barco a el batelero. El batelero era el que iba, digamos, el capitán del barco, el que iba a dirigir el barco. Le cedí la estructura con su contenido, cediendo el mando de la nave. Al primer resplandor del alba, una nube negra se alzó en el horizonte. Esto también aparece en el Génesis 7:11. En su interior tronaba a Adad, el dios de las tormentas, mientras Shulat, que es el consejero del dios Adad, y Hanish, otro consejero del dios Adad, que eran Shulat y Hanish, que eran gemelos, iban delante corriendo. Erragal, o también Nergal, el dios de los infiernos, arrancaba los postes. Al decir los postes, aquí se refiere a los postes porque según ellos había postes de contención en los ríos y en los mares. Pues dice que quitó los postes para que todo eso inundara la tierra, que los ríos y los mares inundasen la tierra. Y Ninurta, que es la diosa del arado, de la tierra y del arado, iban avanzando, precipitaba las aguas. Adad, el dios de las tormentas, convirtió en negrura todo lo que había sido luz. La tierra se hizo añicos. La tormenta del sur sumergió los montes, atrapando a la gente. Nadie veía a su compañero. Los dioses se asustaron ante el diluvio. O sea, estos mercenarios de los grandes dioses, el dios Nergal, Adad y los demás, se asustaron al ver lo que pasaba. Los dioses se asustaron ante el diluvio y retrocediendo subieron al cielo de Anu, o sea, subieron a hablar con el gran dios Anu. Los dioses se agazaparon como perros. Y aquí habla, Siusudra habla de forma despectiva de los dioses, como si no los soportara. Contra el muro
exterior. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, gritaba y gemía. ¿Cómo pude hablar yo malignamente en la asamblea de los dioses diciendo sí a esta destrucción de mis criaturas? Porque Ishtar también fue la que creó parte de la humanidad. Durante 6 días y 6 noches sopló el viento del diluvio, mientras que la tormenta del sur barrió la tierra. El séptimo día, la tormenta del sur empezó a amainar. El mar se aquietó, se apaciguó la tempestad y cesó el diluvio. La calma se había restablecido. Toda la humanidad se había convertido en lodo. Y sigue contando Siusudra. Abrí una escotilla y la luz hirió mi rostro. Al cabo de 12 horas dobles, porque los sumerios contaban los días como 12, o sea, 12 horas es mediodía y 12 horas dobles son 24 horas, o sea, al cabo de 12 horas dobles, o sea, un día de distancia, emergía una isla hacia el monte. Hago Sí, otro parón, hago otro parón. Hace sí, 5.000 años, el que escribió esta tablilla vivía en una cultura en donde el día tenía 24 horas. sí, Y en donde dos pero codos, los y en donde dos sumerios, codos es 1 metro aproximadamente. No digo más nada. sí, pero los sumerios contaban 12 horas la noche y 12 horas el día. O sea, tenían Pero lo que quiero 24 horas decir, los días. sí, pero lo que quiero decir es de que eso se hace desde hace 5.000 años. Ujú. Pero ellos al referirse a un día completo, con su noche y todo, y su día, ellos dicen 12 horas dobles, no un día, porque un día sería solo 12 horas. Al decir 12 horas dobles, se refiere a 24 horas. Al cabo de 12 horas dobles de distancia, emergía una isla. Hacia el monte Nisir se dirigió el barco y mantuvo sujeta la nave. O sea, ellos se fueron, lo primero que vieron fueron el monte este y ahí anclaron su nave. Al séptimo día solté y envié una paloma. Otro paralelismo con la Biblia. Un momentito, un Pues momentito. Esto sí. ya, yo Ujú, ya me lo estaba viendo venir. Me ujú. lo estaba viendo venir. Sí, yo Un también. momentito, un momentito. No me digas que la paloma la van a soltar 2 veces y que va a ser la segunda vez la que traiga una ramita de olivo en el pico. No, ahora Vale, sigo. vale, me voy a parar. Pero esto es muy grande, ¿no? No, pero Entendemos. el simbolismo de la paloma, Es Sí, que hay y que entender, como, lo que hay que entender de qué es Noé. Hay que entender de qué es Noé y no hay que darle con otro mucha. nombre, sí. Mm. Eh, exacto. Sigo. Al séptimo día solté y envié una paloma, puesto que no encontró dónde posarse, volvió a la nave. Que Después, eso, que es, perdón que te interrumpa, pero es que eso es lo que hacían los vikingos para saber cuando ellos empezaron a navegar más fuera de sus tierras. Se cuenta lo mismo, o sea, que ellos soltaban, no dicen una paloma, pero soltaban un ave y una si vez, sí, sí, volvía, antiguamente se exacto, hacía. para Sí, ver sí, si, para o sea, saber. si volvías que no encontró tierra, o sea, no Ajá, encontró tierra, exacto. Ahí es cuando ellos se daban cuenta, o sea, y así era como navegaban, o sea, además de usar claro, otras cosas, pero es el mismo tipo de navegación, o sea, es increíble. Ujú. claro, para Dale. saber en qué parte hay tierra. Pues se dice, después solté y envié una golondrina, y puesto que no encontró dónde posarse, volvió.
Después solté un cuervo y viendo que las aguas habían disminuido, comió, chapoteó, graznó y no volvió. O sea, aquí el cuervo es el que de alguna forma le dice a Siusudra que hay tierra. Que yo creo que los vikingos lo que usaban eran cuervos también. O sea, eso es lo interesante, que ellos usaban un cuervo. O sea, eso, pero 3 veces, también siempre el número 3, o sea, que Sí, a la tercera vez es cuando pasan las cosas, o sea, pero suelta un cuervo. O sea, y eso, y ahora me acuerdo, o sea, los vikingos lo que soltaban era un cuervo también. Ujú. Tenéis que daros cuenta de que el ritual, que las culturas son muy importantes, ¿no? Y sabemos que los vikingos se llevaban bien con el cuervo y que peleaban mucho el ritual, ¿no? Por ejemplo, había reyes que se empeñaban en que tenían que morir quemados en un barco y otros se empeñaban en que tenían que morir en una fosa y cosas así, ¿no? Y algunas personas que tenían mucho como el ritual más arcaico de todos metidos en su sangre, lo que querían es que su propio ritual fuese de que a nadie se le ocurriera hacer absolutamente nada ritualístico, que el cual lo que te lleva es de que al cuerpo no se le haga absolutamente nada. Y cuando al cuerpo no se le hace absolutamente nada, en muchos lugares el animal que aparece es el buitre, como en Egipto, pero en lugares como el Tíbet y en lugares como en otros lugares el animal que aparece es el cuervo, el animal que termina hace el paso bueno, no sé, a la más esto no Valhalla. me Bueno, en acuerdo. los vikingos sería Valhalla, ¿no? Sí, O sea, sí, que era el cielo de ellos, exacto. pero lo que Era ese vemos paso. sí, pero con la historia de haber sacado a esos pájaros, vemos de que, que la historia de Noé, vemos en qué punto de la historia de Noé estamos porque es idéntico, ¿no? Sigo. Sigue Siusudra con Gilgamesh contándole. Después vertí una libación en la cima del monte Nisir, o sea, al monte al que llegó. 7 vasijas de culto preparé, o sea, llevó 14 vasijas. Los dioses percibieron el aroma y se apiñaron como moscas en torno al sacrificador, o sea, Siusudra. Aquí también habla despectivamente de los dioses, es como si les guardase un poco de rencor. Cuando Ishtar llegó, o sea, la diosa del amor y de la guerra, algunos también dicen que de las prostitutas, eh, cuando Ishtar llegó, o sea, bajó para ver lo que es esto, el sacrificio que hacía Siusudra y las ofrendas, les dice, recordaré estos días sin olvidarlos, jamás. Vengan los dioses a la ofrenda, pero que Enlil se mantenga aparte. O sea, ella no quiere ver a Enlil, porque sin ninguna razón desencadenó el diluvio y condenó a mi pueblo a la destrucción. Cuando Enlil llegó y vio la nave, montó en cólera, porque no se esperaba que siguiesen humanos vivos, enfureciéndose contra los dioses y Gigi, o sea, los dioses del cielo, lo que decías antes, ángeles, que eran alados. Estos son dioses del cielo, vigilantes también se les llama. Y pregunta el dios Enlil, ¿ha escapado algún ser viviente? Ningún hombre debía sobrevivir a la destrucción. Coge Ninurta, el consejero de Enlil, y le dice, ¿quién salvó a Enki?
puede urdir estos proyectos. O sea, ya sospechaban de quién se había chivado. Y sigue diciendo Ninurta, el consejero de Enlil. Solo Enki conoce todos los secretos. Enki, al escuchar que hablaban de él, les contestó y le dice a su hermano Enlil, tú, el más sabio de los dioses, ¿cómo pudiste sin razón causar el diluvio? Al pecador castígalo por sus pecados. Sin embargo, sé benévolo para que no sea aniquilado. En vez de desatar tú el diluvio, mejor hubiera sido que el dios Uraka, o sea, el dios Uraka era el dios de la peste. Mejor hubiera sido que el dios Uraka hubiera herido a la humanidad, o sea, que les hubiese mandado la peste. Sigue Enki. No fui yo quien reveló el secreto de los grandes dioses. Aquí Enki se está defendiendo. Dejé que Siusudra viese un sueño y percibió el secreto de los dioses. O sea, él le está diciendo a su hermano que los poderes de Siusudra, él vio lo que había en la asamblea de los dioses, que él no tiene nada que ver. Y sigue diciéndole a Enlil, reflexiona ahora sobre lo que debes hacer con él. Tras oír esto, tras escuchar lo que le decía su hermano Enki, Enlil subió a la nave y cogiéndome de la mano, esto lo dice Siusudra, me subió a bordo. También subió a mi mujer e hizo que se arrodillara a mi lado. De pie entre nosotros, tocó nuestras frentes y nos bendijo. O sea, al final el dios Enlil, se apiada de Siusudra y de su familia, bueno, de su mujer, mejor dicho, y los bendice. Y les dice, hasta ahora Siusudra fue tan solo un humano. En adelante, Siusudra y su esposa serán como nosotros, serán dioses. O sea, ya los está convirtiendo en dioses. Y sigue Enlil. Dice, Siusudra residirá lejos. Y ahora sigue Siusudra hablando contándole a Gilgamesh. Le dice, así me cogieron y me llevaron a vivir lejos, en la desembocadura de los ríos, refiriéndose al Éufrates y al Tigris. Y ahora le pregunta Siusudra a Gilgamesh, pero ahora, ¿quién por ti convocará a los dioses a la asamblea para que encuentres la vida que buscas? Al decir vida se refiere a la vida eterna. Le pregunta a Gilgamesh. Eso acaba así, la tablilla acaba así. Siusudra le pregunta a Gilgamesh, ¿quién por ti convocará a los dioses a la asamblea para que encuentres la vida que buscas? Y así acaba el relato.